don Arturo. Nosotros somos estudiantes de enfermería del cuarto ciclo. Somos compañeros de Shirley y el objetivo de esta entrevista es conocer más sobre los saberes ancestrales y las prácticas que se realizan en el país. Por lo cual, con mis compañeros nos hemos formulado algunas preguntas que esperamos nos pueda responder con toda la amabilidad posible. Ya. Muy buenas tardes, a don Arturo. Mi pregunta como abierto de la entrevista es, ¿cuáles son los actores o agentes que intervienen en lo que es la medicina ancestral? Respondiendo a la pregunta, pongamos un ejemplo de una comunidad, una comunidad indígena, como la misma comunidad de Cachizagua o cualquier otra comunidad. Entonces, traten de ubicar imaginariamente están en una comunidad. Entonces, tienen que saber en esa comunidad si hay parteras, si hay los que ven la orina, si hay los que hacen las limpias, si hay los que ven en el cuye, así. Entonces por ahí podemos ubicar. Entonces, como estaba explicando el día de ayer, en una comunidad puede haber una partera. Entonces, generalmente se conoce como mama a la partera, pero en general a toda persona que tiene un conocimiento, que tiene una sabiduría, no solamente de la medicina ancestral, sino de saberes ancestrales, se dice mama, se dice taita, porque tiene una autoridad. No cualquier persona puede tener esa categoría. Es igual como en la medicina convencional. Cuando ya ustedes estudian, acaban de estudiar, pues adquieren un título y tienen una autoridad. Entonces son personas autorizadas. Entonces, volviendo a la pregunta, podemos decir, entonces, en una comunidad tenemos los que saben de las hierbas, los que saben de los hueseros, los que curan los huesos, los que hacen las limpias. Entonces hay varios actores, varios agentes que podemos hacer una clasificación. Buenas tardes, don Arturo. Le tengo otra pregunta. ¿Nos podría decir si existe una relación entre la medicina ancestral con la medicina moderna o científica? La medicina científica se ha basado en la experiencia, en la base empírica. Entonces, obviamente, la medicina convencional, la medicina científica, tiene sus raíces en la experiencia empírica. Entonces, porque si vemos la farmacología, la medicina, toda la gama de las medicinas, de las vacunas, etcétera, provienen de la naturaleza, de las plantas. Entonces, pero está ahí la base de las personas que saben de las plantas. Por ejemplo, los yashar, que decimos los sabios, o los taitas, o los mamas, o los curanderos, saben de las plantas. Por ejemplo, si hay plantas frías, plantas calientes, las plantas
calientes sirven para una determinada enfermedad, las plantas frías, por ejemplo, en esta época de la pandemia, mucha gente ha recurrido en el campo a las plantas frías, a las plantas frescas, no tanto a las plantas cálidas. Entonces, obviamente, ahora se está hablando de compatibilizar la medicina occidental con la medicina convencional, con la medicina tradicional, que adquiere varios nombres. Hay medicina indígena, medicina tradicional, medicina ancestral, que es lo mismo. Entonces, ahora están poniendo en práctica esas dos vertientes para complementar y para que haya también más posibilidades de poder prevenir, de poder curar. Por ejemplo, en las comunidades indígenas no siempre hay acceso a los servicios de salud como en las ciudades. La misma distancia del campo a la ciudad es lejos, no hay medios de comunicación, transporte. Entonces en las comunidades se valen de la medicina indígena, de la medicina tradicional para poder curarse, para poder prevenir. Entonces esa sería la respuesta. Muchas gracias. Yo continúo con otra pregunta, don Arturo. De acuerdo a su experiencia o a su criterio, ¿usted cree que la medicina moderna ha afectado la práctica de la medicina ancestral? Yo diría que no, porque más bien ahí lo que ha habido es ciertos mitos y ciertos prejuicios, porque es también un asunto cultural, es decir, la gente que vive en la ciudad pues confían más en la medicina farmacéutica. Entonces, si tengo gripe, si tengo tos, más fácil voy a la farmacia, compro la aspirina, compro cualquier medicación y solucionado el asunto. Entonces, entonces más bien hay algunos prejuicios que tienen que ver con la cultura que tiene el individuo o la persona. Entonces, más que haya una imposición de la medicina, son las cuestiones culturales o los prejuicios, por ejemplo, que hacer las limpias o hacer ver en la orina o ver en el cuye, esas cosas son como del diablo o como es pecado, así. Entonces eso sí ha habido como prejuicios así, pero entonces más bien para terminar esa pregunta, lo que yo diría es que ahora como estamos en un país con derechos más amplios, con la nueva constitución, ustedes saben que se ha ampliado los derechos colectivos, los derechos a la salud, los derechos a la atención en salud. Entonces, el Estado tiene que garantizar esos derechos y por lo tanto tiene que reflejar en políticas públicas. Y
Y eso, tanto en Ecuador como en otros países, están incluyendo en las políticas públicas el concepto de salud intercultural para incluir o para que haya tanto la medicina convencional y la medicina tradicional. Muchas gracias, don Arturo. Buenas tardes, don Arturo. Bueno, mi inquietud es acerca de conocer cómo estos conocimientos de la medicina ancestral se han ido transmitiendo de generación en generación. Esa es una buena pregunta, porque cómo se transmite estos conocimientos, estos saberes, se transmiten de generación en generación. Los conocimientos, los saberes se heredan, pero también hay algunas escuelas que están creando, por ejemplo, en Chimborazo hay un instituto de ciencias ancestrales que se llama Hatun Yachaywasi. Entonces, donde están enseñando cursos o investigaciones sobre saberes, sobre medicina tradicional y otros saberes. Entonces, como que está volviendo a el interés hacia la medicina, pero también al mismo tiempo como que nos está ganando la modernidad, porque ahora ¿quién transmite la medicina tradicional en las comunidades? Entonces como que se va perdiendo también. En mi misma comunidad, el abuelito de la Shirley es un yacha, pero ¿a quién ha heredado de sus hijos, de sus nietos? O sea, casi los abuelitos están perdiendo, están desapareciendo. Entonces no están dejando esa herencia. Entonces ese es un poco que también hace falta tomar conciencia en los jóvenes, en los jóvenes indígenas, pero básicamente yo terminaría diciendo que quienes son las personas que poseen estos conocimientos, estos saberes, han sido las mujeres que cuidan, que siembran las plantas, y entonces hace falta tomar conciencia en esta parte. Buenas tardes, don Arturo. La pregunta que me he planteado es: ¿de qué forma se identifica si se debe realizar la aplicación de la medicina ancestral a una persona? Depende de la persona. Es decir, que las ciudades pues hay poco acceso y poco conocimiento de los servicios de la atención de la medicina tradicional. Por ejemplo, pongamos el ejemplo en Guaranda. En el mercado 10 de noviembre hay unas hierbateras. Entonces la gente que sabe, que quiere hacer diferentes tipos de limpias o de remedios, entonces la gente que sabe, que quiere optar por esa medicina, entonces va y pregunta a las hierbateras y dice qué es bueno para tal cosa, qué es bueno para tal otra cosa. Entonces ya le da un manojo de hierbas, así, de varias hierbas para cualquier dolencia o así.
por ejemplo, si quiere limpiar la casa, si quiere traer más energías para hacer los baños o para diferentes cosas. Entonces, la gente que quiere, la gente no están obligados de hacer todo, sino la gente que conoce además. Entonces, pero en Guaranda mismo hay algunos lugares, por ejemplo, había hace poco, creo que fue a inicios de este año, pero hace unos meses, falleció una mamá que atendía ahí cerca del mercado 10 de noviembre. La mamá Matilde era una de las pocas mamas yasha que conocía de la medicina. Ella veía en la orina, en el pulso, así, y recetaba tanto las hierbas como de la medicina convencional, pero ella murió. Creo que no ha reemplazado a alguien en ese lugar. Pero asimismo en Guaranda hay algunos lugares donde la gente ya conoce que trabajan en las farmacias. Entonces, esos ejemplos pueden ser muy útil para que ustedes puedan investigar y ver quiénes acuden allá. Habría que ver, creo que no son solamente los indígenas, sino también la gente, yo diría, de la clase pobre, de la clase pan, acuden a ese servicio de la medicina tradicional. ¿De qué forma se podría ayudar a la ciudadanía acerca de la utilización de la medicina ancestral durante esta pandemia? Lo que es importante, lo que ha pasado en la humanidad, es preguntar por qué se dio cuál fue la causa Tenemos que poner nuevamente el ejemplo en las comunidades indígenas, cómo han combatido este virus, estos contagios en las comunidades indígenas, recurriendo en primer lugar a la medicina ancestral. Han recurrido a medicarse con las medicinas caseras, por ejemplo, con la sábila, con siempre viva, con la tuna, varias formas de combatir la propagación en las comunidades indígenas. Ha sido menor. Otra de los análisis que yo hago es que también en las comunidades indígenas el campo es abierto, entonces hay más ventilación, el aire es más puro. El segundo factor. El tercer factor es también la altura. Entonces, yo he leído noticias o artículos, por ejemplo, en Cusco, en el Perú. Asimismo, mientras en las alturas pues, no ha habido mucha propagación. Y en cuarto lugar, en las comunidades indígenas no hay la obesidad como hay en las ciudades, porque a las personas obesas corre más peligro cuando se contagia de este virus. Entonces, en las comunidades indígenas hay pocos casos de obesidad. Entonces, yo apuntaría esos cuatro factores por 4 aspectos. Entonces, creo que ahí estaría mi respuesta. Muchas gracias, don Arturo, por su colaboración. Espero no haberle quitado mucho de su tiempo y le quedamos agradecidos.